permitan mis primeras palabras para felicitar calurosamente a la Policía Nacional la ejemplar conducta que observó durante las explosiones de violencia que han ocurrido en los últimos días en diferentes localidades del país. Es la primera vez en la historia de la República las fuerzas encargadas de velar por el mantenimiento del orden ofrecen a la ciudadanía un ejemplo de civilidad que honraría a los cuerpos castrenses de los países más civilizados de la tierra. Durante 5 días consecutivos, los agentes de la Policía Nacional han soportado toda clase de vejámenes y agresiones brutales, ejercer un solo acto de represalia y cometer un solo atropello junto a las turbas amotinadas. De hecho de que varios agentes de policía se hayan excedido en el cumplimiento de sus deberes, ocurrió en la tarde del día 20 del mes en curso en la ciudad de Moca, no resta mérito la abnegada conducta cívica, al inmaculado espíritu de tolerancia con que en la capital de la República y en las demás ciudades del país actuaron los miembros de esa institución que acaba de escribir una página de honor en la historia de las Fuerzas Armadas Nacionales. Gobierno, ya sea en el porvenir de la democracia dominicana, se ha acrecentado después de los últimos sucesos y de la conducta cívica con que actuó frente a esas manifestaciones de barbarie la Policía Nacional, no desmayará en su propósito de establecer en el país un régimen favorable al ejercicio integral de las libertades civiles. No obstante las enormes dificultades con que ha tropezado en la práctica esa iniciativa, originadas en su mayor parte por el desajuste que debía necesariamente producir la implantación de nuevos métodos de administración y de gobierno y de nuevas ideas y sistemas en la vida pública, hemos logrado avances que sería inicuo desconocer, porque para nadie pueden pasar inadvertidos. En menos de 4 meses se ha modificado el panorama político nacional hasta el punto de haber realizado progresos enormes en cuanto al respeto debido a los derechos humanos, y haber logrado un nivel incomparablemente más alto de democracia representativa. El país existe hoy plena libertad de expresión. Por algo se peca en esta materia, es por el abuso que se hace tanto en la plaza pública como en la prensa y en las radios de oposición, esa prerrogativa esencial, acaso la más importante de todas las que realzan la personalidad humana. El derecho de libre asociación para fines pacíficos es practicado asimismo sin limitaciones. Se están dando los pasos necesarios para garantizar a todos los partidos un sufragio sincero, para rodear de la mayor pureza la consulta electoral venidera. Los periódicos extranjeros entran al país libremente, aun en aquellos casos en que sus páginas acogen injurias y libelos difamatorios contra las instituciones dominicanas. En el orden económico también se han dado pasos efectivos para garantizar la libre empresa, abolir las trabas y los monopolios que existían en beneficio de intereses particulares. Consulta nuestra actual legislación tributaria, para fácilmente advertirse que hemos avanzado considerablemente hacia el establecimiento en el país de sistemas impositivos verdaderamente inspirados en un recto espíritu de justicia fiscal. Junto ha concluido desde luego proceso abierto para afianzar la democracia dominicana. La intemperancia de unos grupos, la resistencia reaccionaria de otros, el proceso avanza. El futuro demostrará que la República se ha incorporado definitivamente a un sistema de gobierno positivamente civil, democrático y representativo. Esos esfuerzos se han dirigido en los últimos meses. Se continúa
continuarán dirigiendo inflexiblemente en los próximos hacia un objetivo específico: la supresión de toda medida extralegal y de toda acción policial. Tales fines, el gobierno ha contratado una misión de carabineros de Chile, especializados en la materia, que ya se encuentra en el país, que está procediendo a un estudio de nuestros cuerpos policiales y de nuestros servicios de inteligencia para reorganizarlos científicamente, lograr que esas instituciones respondan en lo sucesivo a las verdaderas finalidades de su creación, que son las de garantizar las libertades civiles, al propio tiempo que la de contribuir a la preservación del orden y la seguridad del Estado. Estamos en camino de suprimir todos los abusos, de evitar que la autoridad legítima de la nación sea usurpada por personas particulares que habían erigido ciertas zonas del país en verdaderos feudos para sus granjerías y su depredación. Aún quedan restos, es cierto, de una institución diabólica que ha hecho su aparición en la vida nacional como respuesta del reaccionarismo al programa iniciado por el gobierno para establecer un régimen de decencia política, respeto a los derechos humanos. Paleros, la de los contrapaleros. Esas bandas de fascinerosos, la que ha hallado cabida lo peor de la AMPA política nacional, constituye una afrenta para nuestra democracia incipiente. El gobierno, al denunciar esa vergüenza ante el país y ante el mundo, compromete a emplear todos los medios de que dispone hasta conseguir que ese residuo de barbarie desaparezca de la vida dominicana. Oscalier, otra odiosa supervivencia de nuestro antiguo servicio de seguridad, quedarán totalmente extirpados. La reforma que bajo la dirección del ex coronel del Cuerpo de Carabineros de Chile, don Pablo Tusa Doncha, está implantando para convertir la Agencia Central de Información en un organismo que se dedica a velar por la seguridad nacional, en vez de circunscribirse al mentidero y a la delación en un inútil empeño para espiar los pasos de cada ciudadano, para controlar las conciencias individuales. Este plan de democratización, sin embargo, podría acelerarse, irse con más efectividad, con más eficacia, que constituye un gobierno de coalición, permita a todos los partidos colaborar en la obra de la reconstrucción nacional, saludable propósito de conducir al país hacia la meta del régimen de derecho, que requiere para que quede definitivamente establecida en la República en toda su plenitud la democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, según la admirable fórmula esposada en la oración de Jesús. Hay un terreno el cual todos los odios deben cesar, que las divergencias deben abandonar. La salud de la paz. La opinión nacional se halla fuertemente dividida. No puede perderse de vista para dar a los problemas del país una solución verdaderamente patriótica. Es menester abandonar las posiciones radicales y admitir que tan dominicanos son los grupos que militan en las filas de la oposición o las grandes masas que apoyan al gobierno, que se hallan responsabilizadas con sus ejecutores. Es pues preciso encontrar una fórmula que se ajuste a la realidad actual del pueblo dominicano, que pueda restablecer la era de concordia que necesitamos para salir de la angustiosa situación en que el país se encuentra desde hace varios meses. Esa fórmula podría ser la del gobierno de coalición, o cualquiera otra que tenga la virtud de apaciguar los odios,
y establecer el clima de convivencia que se requiere para llevar la tranquilidad a los hogares, para reconstruir la economía dominicana. Ha llegado, pues, el momento para la conciliación y la concordia. Todo lo que era en el panorama político nacional de los últimos meses, materia controvertida o elemento de fricción, ha sido eliminado. Los hechos que se señalaban como obstáculos insuperables para el funcionamiento del régimen de derecho en que va a modelarse el nuevo destino del pueblo dominicano, están siendo removidos gracias al sentido de transigencia y al espíritu de comprensión de los principales personeros de la situación pasada. La oposición carece, pues, de pretexto plausible para negarse a la venencia y al acuerdo fructífero. General Rafael de Trujillo Hijo es el Estado Mayor General Conjunto de las Fuerzas Armadas y acaba de dirigir una comunicación que será dada a la publicidad en las próximas horas. Será sin duda recibida con gratitud, con emoción por sus ciudadanos. De ese rasgo altruista, la primera figura militar del país dará para sí un puesto distinguido en la historia. Contribuirá al propio tiempo el afianzamiento de la democracia nacional. Tendrá que inscribir su nombre las páginas en que se describa mañana el proceso de su reestructuración definitiva. El gobierno simpatiza con los ideales y con las aspiraciones de los estudiantes. Nos agrada inclusive la rebeldía de la juventud universitaria. Desgraciado el país, decía Juan Montalvo, que la juventud no es rebelde. La clase universitaria es la que con mayor autoridad y mayor limpieza representa el pensamiento de las nuevas generaciones. De nos saldrán los hombres llamados a gobernar el país en un futuro cercano. Para que la juventud que frecuenta las aulas de nuestra primera casa de estudios no traicione su destino, ni sea inferior a la misión que le reserva el porvenir, es preciso que la universidad no sea convertida en una feria política. Los estudiantes no se presten a servir de instrumento para el programa de subversión que el comunismo internacional patrocina en el mundo entero, que ya ha empezado a hacer alarmantes progresos en la República Dominicana. El cierre temporal de la universidad obedeció en el pensamiento del Poder Ejecutivo al deseo de evitar que la universidad y los estudiantes, en vísperas de la implantación del principio de autonomía universitaria, fueran precisamente escogidos para esa labor de agitación, utilizados consciente o inconscientemente para esa empresa demoledora. Las puertas de la universidad se reabrirán en consecuencia tan pronto se cree el clima de sosiego necesario para la labor docente, tan pronto retorne a los ánimos exaltados la cordura indispensable para el funcionamiento del orden jurídico. Todos anhelamos. Cimiento de la ley que prohíbe en el país las actividades comunistas, se procederá en las próximas horas a la expulsión del señor Máximo Antonio López Molina de las principales células comunistas que operaban en el país bajo la bandera roja y negra del movimiento popular dominicano. Esa decisión se ha tomado no solo por la peligrosidad de las doctrinas que ese grupo había venido infiltrando durante los 2 últimos años en la sociedad dominicana, principalmente entre los estudiantes y entre los núcleos y obreros, también por el hecho de que ese clan de agitadores actuaba como instrumento de un gobierno extranjero presentado en el país intereses extraños al destino y a la ideología tradicional de las 21 naciones que pueblan el continente americano. La actividad
actividades que desarrollaban el señor López Molina y los sujetos que trabajaban bajo sus órdenes para la ejecución de planes subversivos y de consignas totalitarias, no solo comprometían nuestro futuro como pueblo cristiano, sino que eran además contrarias a la Declaración de Caracas, votada en la 10ª Conferencia Interamericana, virtud de la cual todos los gobiernos de América adquirieron la obligación de erradicar de su territorio las actividades de los grupos políticos que actuaran dentro del hemisferio como instrumentos de potencias extracontinentales. La expulsión del señor López Molina y de su grupo, el gobierno cumple no solo con su deber de preservar la soberanía nacional contra toda injerencia foránea, sino también con la obligación superior de eliminar de su territorio toda actividad incompatible con los sistemas de defensa establecidos por las Naciones de América para la organización de su seguridad colectiva. Próximo año de 1962 está llamado a ser un año de prosperidad sin precedentes para el pueblo dominicano. El país está llamado a disfrutar condiciones excepcionalmente favorables de nuevos mercados para sus productos básicos, a disponer de todas las divisas necesarias para reconstruir su sistema monetario, para desenvolver en términos holgados y absolutamente normales el cambio económico con todos los países de América, con los que en otros continentes han constituido desde hace más de un siglo sus mercados tradicionales. Encontramos asimismo condiciones óptimas para disfrutar de las enormes posibilidades que ofrecen los Estados Unidos para las frutas y otros productos del suelo, con que Cuba abastecía preferencialmente al mercado norteamericano. La economía de nuestro país está en el fondo intacta. Con poco esfuerzo podemos darle un impulso decisivo en los próximos meses. Para ello, solo se requieren dos factores. En primer lugar, el clima de sosiego político que podría suministrarnos la forma de conciliación que hemos propuesto o cualquiera otra que se inspire en el interés común. Segundo término, la inversión honesta, los considerables recursos que podríamos tener a nuestra disposición a partir del mes de enero próximo para la realización de obras reproductivas bien planificadas. Con un poco de buena voluntad, con un poco de sacrificio impuesto a las ambiciones personales y a los egoísmos políticos propios de todos los que nos hallamos envueltos en la presente lucha por la conquista, por la retención del poder, podríamos ofrecer al país esa era de prosperidad que tanto necesita, que las circunstancias actuales ponen a nuestro alcance. Esas son las seguridades que el gobierno, en vísperas de acontecimientos decisivos, desea llevar al ánimo del pueblo dominicano. Responde ahora a la opinión sensata del país, representada por sus comerciantes, por sus industriales, por sus agricultores, por su verdadera clase pensante, por sus fuerzas vivas, en una palabra, decidir, ¿debemos o no aprovechar la ocasión que se nos ofrece de ser felices o prósperos, de vivir en un ambiente de seguridad y de orden, sin estrecheces que opriman onerosamente a nuestras masas trabajadoras y a la sufrida clase media nacional? ¿O sí debemos, por el contrario, seguir en esta lucha suicida de imprecaciones de nuestros recíprocos, de odios infecundos y de malquerencias estériles, que terminarían por cavar la fosa en que la República se hundiría bajo el peso de los errores? Quienes podríamos salvarla, sabemos tenderle lealmente la mano, una de las horas más decisivas
historia. Coincide esta apelación que hace el gobierno a la opinión mayoritaria del país, aquella que no tiene hachas que afilar, ni representa egoísmos políticos, ni intereses espurios, con el criterio en un manifiesto dirigido al país acaba de exponer la Asociación de Caficultores de Barahona, uno de los núcleos humanos de mayor autoridad, de mayor importancia en la República. Nuestra nación consigna ese manifiesto, está en una encrucijada de su historia, que obliga a cada ciudadano a construir en vez de destruir. No es momento para alimentar odios y rencores cuando miramos el presente o cuando contemplamos el pasado. Y es por eso que nosotros, los hombres del café de la provincia de Barahona, contribuimos con el producto de nuestro sudor y nuestro esfuerzo en una proporción elevadísima a cada grande obra que se construyó en nuestra república a partir del año 1949, que hoy constituye un legítimo orgullo para todos los dominicanos. No miramos hacia el pasado con la perversidad del odio, con la malevolencia del rencor, y ese esfuerzo nuestro, ese sudor, contribuyó en una forma cuantiosa a todo lo grande que se hizo en nuestra república en el período señalado. Contemplamos como el más valioso legado histórico con que hemos contribuido al engrandecimiento de la paz. Pueblo dominicano, la raya de Pizarro está trazada sobre tu porvenir. Por aquí, por el camino de la conciliación y la concordia, que va a la prosperidad y al bien común. Por allá, por la senda de los apetitos desbocados, de las recriminaciones fratricidas, se va a la catástrofe, con el deterioro creciente de la economía, con la ruina inevitable de las instituciones nacionales. La oposición tiene pues la palabra. El gobierno ha hablado en términos precisos. El pueblo elija ahora su destino.